Buenas tardes, tertulia sobre filosofía de la ciencia es un espacio en el cual se dialoga y se hace una comunicación virtual en la cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo podemos participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos todos los miércoles en horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden escribir a lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Muy buenas tardes, Luis Francisco. Y buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de hoy, la cual tiene como objeto o como lectura de base normatividad en la filosofía de la ciencia, el caso de la ciencia reguladora. Este es un texto que presenta el doctor Francisco Javier Rodríguez Alcázar. ¿O Alcázar? No, Alcázar. Alcázar, gracias. Francisco Javier Rodríguez es doctor en filosofía y profesor titular de filosofía moral en la Universidad de Granada y ha sido investigador visitante de la Washington University en San Luis, Estados Unidos, y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, MIT, y como postdoctor en la Universidad de Oxford. Este texto que nos presenta el doctor Rodríguez examina la tradicional caracterización de la filosofía de la ciencia como una disciplina normativa. Se discuten varias concepciones de esta disciplina, cada una de las cuales ofrece una respuesta diferente a la pregunta de si es posible y cómo una filosofía de la ciencia genuinamente normativa. De entre estas concepciones, pues opta por una forma de naturalismo que se diferencia de otras en la exigencia de que la normatividad de la filosofía de la ciencia incluya la discusión de los objetivos y los valores epistémicos o no de la ciencia. La necesidad de esta inclusión se ilustra finalmente con el ejemplo de la actividad conocida como ciencia reguladora. Entonces, en torno a estas, digamos, 4 condiciones generales, se va a desarrollar este texto y sobre el cual pues vamos a ir haciendo cada una de las intervenciones, con las cuales vamos entonces a comenzar con relación a la normatividad de la ciencia y en la filosofía de la ciencia. O pues también si Luis Francisco quiere pronto previamente que entremos al texto, pues si quieres, no sé, hacer alguna apreciación adicional. No, bien, no, está muy bien planteado lo que acabas de decir, las 4 partes que constituyen la estructura del documento, y abordemos de una vez la primera parte. Lo interesante es que las 3 primeras partes aborda el tema en una forma muy académica desde la perspectiva de los filósofos de la ciencia más tradicionales, en una filosofía tradicional de la ciencia, pero la última parte ya toca los aspectos de un enfoque más pragmático y más estructurado en los fenómenos que están pasando a raíz de los vuelcos que ha tenido en los últimos 30 o 40 años la filosofía de la ciencia con respecto a la naturaleza del mundo productivo y la relación entre la investigación científica, el mundo tecnológico y la producción. En eso
pues la última parte lo toca de una manera supremamente detallada e interesante. Entonces, esta primera parte, los tres primeros que vamos a abordar, son los aspectos como más clásicos desde la perspectiva estrictamente teórica propia de los académicos de la filosofía de la ciencia. Entonces, para este caso, comenzamos con el primero, que es la normatividad en la ciencia y en la filosofía de la ciencia. Visto desde una perspectiva clásica, parece adecuado considerar propias del discurso normativo no solo aquellas expresiones que establecen lo que debe o no hacerse, sino un abanico mucho más amplio de expresiones que incluye tanto el ámbito de las expresiones deónticas, es decir, aquellas que hablan acerca del deber ser, de lo que es correcto e incorrecto, de las obligaciones y de los deberes de los agentes que tienen que ver con el proceso de la ciencia. Esto como el de las expresiones también de carácter evaluativo. Entonces, tenemos de un lado las expresiones deónticas y las expresiones evaluativas, mediante las cuales se juzga lo que es bueno o malo o lo que merece ser tenido en cuenta o no, o calificativos semejantes. Vale decir que ambos tipos de expresiones se encuentran en numerosos ejemplos en la filosofía de la ciencia actual, pero también de hace varios años. Así, no es frecuente encontrar en los textos de los filósofos de la ciencia juicios acerca de lo que los científicos deberían hacer para que su práctica pudiera considerarse como buena ciencia o sin más ciencia propiamente dicha. Acerca de la corrección o incorrección de una inferencia desde las observaciones a la teoría o acerca de las razones que hacen una teoría mejor que otra que le es rival. Vale decir que naturalmente no solo los filósofos de la ciencia realizan ese tipo de juicios acerca de los métodos y las teorías de la ciencia. También los científicos lo hacen. Porque recordemos, hay científicos que tienen intereses filosóficos o tienen una vocación filosófica de por sí, aunque haya otros que solamente atienden al aspecto científico y técnico, científico, metodológico de su área de investigación. Pero en ese sentido ya lo hacían científicos cuando aún no existía la distinción específica entre la ciencia y la filosofía, ni se había constituido una disciplina con el nombre de filosofía de la ciencia. Vale la pena recordar aquí a Newton, que todavía se describía a sí mismo como un filósofo natural. Así, en los Principia Mathematica se puede encontrar junto al enunciado de las célebres leyes de la mecánica y de la gravitación, las correspondientes definiciones y colorarios que se desprendían de esas leyes de la mecánica y la gravitación, unos célebres principios del razonamiento en filosofía natural, que estas son elementos de reflexión filosófica que estaban vinculadas con rudimentos de metodología de la ciencia. En otros pasajes se puede encontrar asimismo la conocida opinión de Newton acerca del propósito último de la ciencia, que se refería a averiguar las causas a partir de los efectos hasta alcanzar una primera causa que no fuese mecánica. Allí indirectamente, pues en este trabajo de objetivo último, estaba todo el proceso de convencimiento al incrédulo de la existencia de esa primera causa no mecánica, que sería la magnificencia de un ser todopoderoso, de Dios, que había creado el mundo y lo mantenía a través de esas leyes. Ahí se ve ese programa, ¿no? Que tiene que ver con lo filosófico. Estos juicios de Newton con respecto al método científico adecuado y al objetivo último de la ciencia pueden considerarse de naturaleza inequívocamente normativa, porque hay cierto nivel de prescripción dentro de ese ordenamiento de reflexión.
Parece que fuese ocioso discutir si él profería estas manifestaciones o esos textos como científico o como filósofo, simplemente porque la distinción entre lo uno y lo otro, pues en ese momento de la historia era ajena. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos haciendo análisis en historia, filosofía de la ciencia o historia propia de la ciencia. Hay momentos en los cuales las circunstancias y características de los saberes y de los conocimientos en un marco geográfico específico dan para que solamente se tengan cierto tipo de conocimientos y no se pueden asumir yendo desde el presente nuestro hacia ese pasado con categorías o conceptos o incluso presupuestos teóricos que en ese momento no existían. Entonces, en ese sentido, vale la pena hacer esa recordación. Vale decir aquí en este recorrido rápido, más tarde científicos y filósofos se fueron separando. Los científicos dejaron de llamarse a sí mismos filósofos naturales y los filósofos renunciaron a investigar empíricamente el mundo. Y ahí es donde se va viendo esa distinción del enfoque y el interés de cada uno de estos grupos. Un reparto claro de las tareas hubiera podido establecer que los científicos se ocuparan de aquellas tareas semejantes a las que realizaba Newton cuando construía, comprobaba y defendía las leyes de los principios matemática y que los filósofos se quedaran con la parte de los principios del razonamiento en filosofía natural y con el debate acerca de si el objetivo de la ciencia es mostrar la mano del creador en las maravillas de la creación o algún otro componente de explicación racional sobre la naturaleza misma de la ciencia. Entonces, en este reparto de tareas que se fue dando históricamente, se va dando un aspecto de claridad que de las responsabilidades tanto de científicos como de filósofos. Al mismo tiempo, esto tiene un defecto. Nunca funcionó realmente y vale la pena decirlo, parece ser que no puede funcionar. Por lo tanto, no puede servirnos para caracterizar adecuadamente ni a la ciencia ni a la filosofía de la ciencia, y ello por unas buenas razones que vale la pena explicar. Y no sé si en esas explicaciones pudiera, pues, entonces, secundarme de por qué no se pueden hacer estas separaciones que inicialmente se creían se podían hacer entre ciencia y filosofía de la ciencia. Claro que sí. Pues por una parte está que los científicos como tal no abandonaron sus preocupaciones de generar una normativa, a pesar de los esfuerzos por parte de los filósofos por caracterizarlos como una especie de pacientes máquina. Me parece importante esto de buscar retratar el mundo. Quizá pues el ejemplo más importante o más extremo, diríamos mejor, de esos esfuerzos, pues lo encontramos en el Tractatus de Wittgenstein. Allí, pues la ciencia es presentada por este autor como un conjunto de proposiciones verdaderas que describen hechos. La clase de todas las proposiciones verdaderas es lo que llamamos ciencia natural total, mientras que el mundo por su parte pues es un conjunto de hechos. Aquí vemos cómo específicamente pues por el lado de esa estructura de normatividad lo que trata es como de hacer una reglamentación o una estructura de regularidades, pero pues el mundo como se nos presenta, el mundo ante nuestros ojos, no se trata de esas formas específicamente. En este caso, pues el trabajo de los científicos no consiste solamente en ir como yuxtaponiendo proposiciones como si se trataran de retahílas en las cuales están emulando o expresando verdades. Más bien, los científicos lo que hacen es construir teorías de las que ellos pueden deducir proposiciones que explican y predicen los hechos del mundo.
Pues evidentemente cuando alguien formula una teoría no lo hace especificando todos sus teoremas, lo que sería pues algo imposible e inútil para un sentido práctico. Entonces vemos esa diferenciación entre poder hacer una normatividad y el ver los hechos del mundo. La concepción de esta perspectiva como si fuera un carácter cartográfico de la ciencia, pues se convierte en algo inadecuado, pues no solo por las razones que se están dando aquí, o que por lo menos nos señala Moulines también, pues es una consecuencia de esas concepciones las que no caben como un discurso normativo dentro de la ciencia, como bien lo diría Wittgenstein cuando expresa que el mundo es como es, el mundo es como es y sucede. En él pues no hay ningún valor. Desde luego, estas categorías, estas formas de valorar lo que acontece, lo que acaece, pues lo hacemos los seres humanos. No es que el mundo esté hecho así, entonces las teorías, por lo tanto, lo que hacen es una descripción o una formalización de cómo el investigador ve el mundo, más no quiere decir que el mundo sea tal como se está describiendo por parte de la ciencia. Por tanto, cualquier forma de discurso que está orientado a un carácter valorativo y normativo, pues sería desterrado en la perspectiva wittgensteiniana fuera de la ciencia. De hecho, como es sabido, también fuera del lenguaje. Esto, pues, en conclusión, no, no se corresponde con lo que ocurre en la práctica científica como tal. Los científicos realizan constantemente juicios normativos sobre los métodos que utilizan, las teorías que construyen y raramente, pero que también lo hacen, sobre los propósitos y los límites de su actividad. Una opción como una actitud desesperada consistiría en afirmar que los científicos se convierten eh, intermitentemente en filósofos de la ciencia cada vez que emiten esos juicios. Finalmente, pues, y para pasarte la voz, pero pues esta solución, además de ser algo inoficioso o artificioso, pues no hace sino trasladar todos los problemas de la relación entre ciencia y filosofía de la ciencia a otro extremo, y es a la filosofía de la ciencia, su estatuto, las fuentes para la justificación de las afirmaciones. Como vemos, aquí son dos extremos muy importantes a tener en cuenta de por qué los inconvenientes en esta forma de hacer una normatividad. Muy bien, sí. Bueno, vamos a continuar con este no sencillo problema de cómo hacernos cargo en la explicación de la presencia de los juicios normativos dentro de la propia ciencia. Pues tenemos aquí que hay otro intento de solución que es el convencionalismo. Ya vimos el planteamiento de Moulines, entonces ahorita estamos en la visión convencionalista. De acuerdo con el convencionalismo, los juicios normativos de los científicos serían en realidad normativos solo de forma aparente. En el fondo se trataría de hipótesis empíricas acerca de los mejores medios para alcanzar ciertos objetivos que vendrían dados y estarían fuera de cualquier discusión. Esta es la solución, por ejemplo, que en su momento, hacia la década de los años 30, dio Reichenbach del Círculo de Berlín, que era muy cercano al Círculo de Viena, cuando da por sentado que el objetivo de la ciencia es la predicción. O un poco más tarde, 10 años más tarde más o menos, cuando Quine en los Estados Unidos afirma que la predicción es lo que dice el juego de la ciencia. En ambos casos, de Reichenbach y de Quine, no cabe una discusión racional posible sobre las finalidades de la ciencia o sus criterios últimos de valoración, sino únicamente sobre los mejores medios para alcanzar dichas finalidades. Pero los juicios de esta clase solo son normativos en un sentido, pero muy débil. En palabras del propio Quine,
una expresión normativa se convierte en descriptiva cuando el parámetro último está expresado. Ahora bien, esta caracterización convencionalista presenta al menos dos problemas. Uno está relacionado a su adecuación empírica y otro está referido a las consecuencias filosóficas. El problema con respecto a la adecuación empírica está ubicado en que no hay un propósito o varios propósitos de la ciencia que hayan sido establecidos desde el principio como definitorios de la actividad científica y que hayan permanecido inalterados y dados por supuestos por parte de los científicos. Antes bien, parece que el juego de la ciencia, a diferencia de los juegos de mesa, no tiene reglas y los objetivos fijados antes de comenzar el juego no están dados, sino que ha formado parte del juego de la ciencia el establecimiento, discusión y sustitución de unas y de otros. O sea que en el proceso de construcción es que se va dando esta configuración. De esta manera, los científicos se ven de vez en cuando envueltos en discusiones normativas y no siempre estas discusiones pueden reducirse a debates sobre los medios más recomendables para alcanzar ciertos fines previamente dados. Por lo tanto, la pregunta esclarecedora no es cómo pueden aportar los filósofos un discurso normativo a la ciencia, sino cómo lo han venido haciendo. De hecho, con bastante éxito los científicos durante siglos. En cuanto a las consecuencias filosóficas, la principal es que la propia racionalidad de la ciencia queda en entredicho, pues parece problemático afirmar que una actividad humana es racional si no podemos afirmar que son racionales sus objetivos, por muy racionales que sean los procedimientos para alcanzar esos objetivos. Renunciar a justificar los objetivos de la ciencia equivale a reconocer que no encontramos razones para preferir nuestra concepción de la actividad científica a cualquier otra, o incluso para preferir a la ciencia como tal frente a otras estrategias rivales de adquisición de creencias, de conocimientos, de saberes que podrían ir desde la astrología hasta la quiromancia. Dicho en otras palabras, con esto nos estamos asomando al inquietante principio del relativismo. Y este es un problema porque es que necesitamos unas vigas fijas, unos soportes certeros, unas bases firmes. Pero con ello, pues nos acercamos al relativismo. En realidad, al menos en lo tocante a estas cuestiones, el convencionalismo puede considerarse sin más una forma de relativismo que por alguna razón ha gozado de mayor respetabilidad académica que el propio relativismo. Una forma, llamémoslo así, para evitar los problemas de la solución convencionalista que he estado presentando, consiste en reconocer los cambios en los objetivos epistémicos de la ciencia y encargar a los filósofos la discusión normativa acerca de la justificación normativa de esos cambios y de las elecciones que resultan de ellos. De esta manera volvemos a una especie de reparto de tareas a la Wittgenstein, como lo explicó hace un rato, pero tal vez con un poco más de matiz. Ahora reconocemos que los científicos realizan juicios normativos, al menos débilmente normativos o aparentemente normativos, pero no solo en tanto estos pueden traducirse como hipótesis empíricas sobre los mejores medios para alcanzar aquellos fines de carácter epistémico que, sea cual sea su origen, los filósofos de las ciencias se encargarían de evaluar. Tal reparto de tareas es, sin duda, fácilmente refutable en el plano de los hechos, porque uno se puede preguntar, ¿desde cuándo los científicos esperan a que los filósofos establezcan los objetivos que deben perseguir para luego ellos afanarse en poner los mejores medios?
no, pareciera que no tiene sentido, pero puede tener sentido en el plano estrictamente normativo. Y nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Podemos reservar a los filósofos la tarea de justificar, mediante procedimientos propios y exclusivos de ellos, los objetivos epistémicos perseguidos por los científicos? Claro, muchos señalarían que esto es supremamente discutible, y esto genera una serie de dudas sobre el carácter normativo de la filosofía de la ciencia y sobre su propia legitimidad. Y por supuesto hay muchos argumentos en ese sentido a su favor de esas dudas. No sé si quieras abordar, Astrid, en este momento, este asunto de las dudas. Pues ya con esta primera, digamos, primer panorama, tras ocuparse de esta normatividad en la ciencia misma, el examen de este proceso pues lleva a una dicotomía, y es la filosofía de la ciencia y su relación con la oposición disruptivo-normativo. Es decir, si suponemos que los científicos lo que hacen es construir juicios que solo pueden considerarse normativos en el sentido débil que se estaba mencionando hace un momento, y esto pues juicios que afirman que algo debe hacerse porque es el mejor medio para conseguir un objetivo dado, o que es una metodología que mejor que la otra y que produce pues resultados mejores desde el punto de vista de los fines de la ciencia. Entonces, pues surge la pregunta desde el punto la pregunta de quién justifica las elecciones, perdón, las elecciones de los valores, criterios o fines epistémicos de la ciencia. Desde luego, ahí cae en una subjetividad, y en otras palabras, pues lo que aparece es otro problema en el ámbito de la normatividad, cuando podría considerarse fuerte o genuina, que sea más allá de la misma ciencia. Esta fue pues parte de esa reflexión durante décadas, y se identificó la tarea normativa de la filosofía de la ciencia con el establecimiento a priori de reglas de razonamiento inductivo y de la metodología general de la ciencia. Entonces vamos viendo que por tratar, digamos, de superar algunas dificultades, van apareciendo de antemano otras. Así que los juicios de los filósofos sobre estas cuestiones se demostraron alejados de la misma práctica científica, que impuso la necesidad de revisar esta aproximación a la normatividad de la filosofía de la ciencia. Aquí encontramos entonces esas posturas o esos argumentos que va a plantear Thomas Kuhn al señalar que la práctica de la ciencia del pasado, pues incluyendo la práctica exitosa de la ciencia, era incompatible con muchas de las recomendaciones emitidas por los filósofos del presente. Entonces, vemos que sí, que es una balanza difícil de mantener en equilibrio. De este modo, pues las conclusiones presentadas por Kuhn sirven para poner de nuevo en tela de juicio la viabilidad de un reparto nítido de tareas que reserve el discurso descriptivo o explicativo o predictivo para la ciencia, y unos puramente normativos destinados por la práctica científica real para la filosofía de la ciencia. Entonces aquí los límites son muy difíciles de establecer. Así se hace problemático, o parece problemático, excluir la normatividad del discurso científico, que pues en sí mismo trae sus propios problemas, y excluirlo de las consideraciones empíricas de las discusiones filosóficas de la ciencia. Entonces, el tema está en cuál sería esa forma más específica o apropiada. Te cedo la palabra, creo que alguien quiere entrar. Sí. Bueno, entonces, continuando con eso, viendo ese problema de la dificultad de poder distinguir las tareas de filósofos y de científicos con relación al carácter de la normatividad en la filosofía de la ciencia, ese desajuste entre los juicios normativos de los filósofos y la realidad práctica de la ejecución científica
fueron generando varias reacciones que se pueden agrupar de la siguiente manera. Hay unos intentos de solución eliminativista, así lo señala el profesor Alcázar, las soluciones de la tercera vía y las soluciones naturalistas. Y esto pues nos va a ir aclarando un poco más este problema que se ha venido describiendo acerca de la dificultad de poder establecer las tareas de los científicos y de los filósofos de la ciencia con respecto al carácter de la prescriptividad o normatividad en la ciencia, y específicamente para el caso de la filosofía de la ciencia, porque hay como traslapos, como hemos visto a lo largo de toda esta exposición. Las soluciones eliminativistas están presentes en los escritos de autores como Paul Feyerabend y los representantes del llamado programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, y pueden considerarse paralelas a la propuesta eliminativista de Richard Rorty para la epistemología, recordando que Rorty es un neopragmatista en el campo de la filosofía. De acuerdo con estas propuestas, los fiascos de las metodologías filosóficas ponen de manifiesto que el programa de desarrollar una filosofía normativa de la ciencia está mal concebido. Todo lo que cabe hacer es dejar a los científicos hacer lo que tengan que hacer. Y desde fuera de la ciencia, los únicos discursos sensatos son los de la historia y la sociología de la ciencia, que cuentan lo que la comunidad científica de hecho hace. En el caso de Feyerabend, el contenido normativo de la filosofía de la ciencia se reduce a su célebre recomendación, el todo vale, o anything goes, que no es sino una invitación a los científicos para que ensayen en cada contexto cuáles son los procederes metodológicos que sean más adecuados para los propósitos que a ellos les interesa perseguir. Un contenido, el de la filosofía de la ciencia, demasiado exiguo como para justificar mantener vigente una disciplina que Feyerabend no duda en calificar como un área o materia bastarda, refiriéndose a la propia filosofía de la ciencia. Por su parte, los sociólogos de la ciencia del programa fuerte, recordemos, década de los años 70 del siglo XX, que coincide con la misma época de los pronunciamientos de Feyerabend, por su parte convierten los valores epistémicos en unos más de los variados intereses que de hecho persiguen los científicos. Esos intereses son estudiados por los sociólogos de la ciencia como parte de su explicación de los contenidos de la propia ciencia, pero la justificación de estos y de los intereses mismos no se considera objeto legítimo de ninguna disciplina situada en el exterior de la misma ciencia natural, dados los supuestos relativistas de la sociología del conocimiento. Bien, estas salidas relativistas eliminan no solo la filosofía de la ciencia, sino la misma posibilidad de construir discursos genuinamente normativos sobre la ciencia, de discutir en serio acerca de qué teorías y métodos son mejores y peores, de qué hace preferibles a unas estrategias de adquisición de creencias, en este caso, pues las contenidas dentro de la ciencia, sobre otro tipo de creencias. Porque ellos hablan también, aquí ya no solamente de saberes, sino de creencias. Observen que aquí hay alguna relación o unos ecos del anterior convencionalismo al cual me referí. Yo
Yo no sé, me parecería bueno si el caso de la tercera vía lo tocas tú y yo Vale, complemento, ¿no? perfecto. Entonces, como bien lo dices, esta tercera vía pues es como una búsqueda ingeniosa, pues de acuerdo a nuestro autor y vamos a ver por qué. Propuesta de vida a Carlos Ulises Moulines y de acuerdo a esta la dicotomía descriptivo-normativa no agota todas las posibilidades a la hora de buscar la ubicación de la filosofía de la ciencia con respecto a la ciencia. Para Moulines, la filosofía de la ciencia no sería ni una disciplina descriptiva ni una disciplina normativa, sino una disciplina hermenéutica o interpretativa. Esta característica la compartiría con las ciencias como la física, cuya tarea, dado el rechazo de Moulines a la concepción descriptiva o ideal cartográfica del conocimiento, no consistiría en describir hechos particulares, sino en construir conceptos y teorías que permitan interpretar alguna posición de la realidad. La filosofía de la ciencia sería una de esas interpretaciones consistiendo su objeto, por tanto, en construir teorías. Ahora, pues desde la diferencia de las ciencias naturales, el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia por no ser en este caso el mundo natural, sino precisamente esas interpretaciones del mundo natural que nosotros hemos conocido como teorías científicas. Sí, Así, sería como una especie de hermenéutica de la ciencia. ajá, exacto. Así que la filosofía de la ciencia pues no es el único saber de segundo orden sobre la ciencia, porque también lo son la sociología, la psicología, la historia de la ciencia. En el caso de la psicología y la sociología, se diferencian de la filosofía de la ciencia, de acuerdo con Moulines, en que tales disciplinas se ocupan del entendimiento localizado en espacio-tiempo, de acuerdo a instituciones de tipo académico, a personas. Mientras que la filosofía de la ciencia construye teorías sobre las teorías científicas, entendidas como entidades abstractas. Y con respecto pues, a esta demarcación entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, la cuestión pues la muestra como más compleja, ya que ésta suele ocuparse de las teorías. Las diferencias que Moulines con cierta dificultad finalmente encuentra son dos. En primer lugar, pues mientras los historiadores estarían interesados en identificar tipos ideales de sentido al estilo Max Weber, los filósofos perseguirían identificar estructuras. Y un segundo aspecto sería a la hora de valorar las interpretaciones de la filosofía de la ciencia, pues juegan un papel preponderante criterios estéticos como la elegancia, a diferencia de lo que ocurriría en el caso de la historia. Entonces vemos que es muy interesante cómo aquí se entra en un espacio que viene de la interpretación, que es más propio de las ciencias humanas y sociales, aplicado a la pues a la forma de ver el mundo de la ciencia para la física u otros campos que, que se hace ver como algo que se entreteje entre ambas, ¿no? Sí, pues justamente con respecto a esto que estás señalando, así, este último ingrediente parece ser que, señala el profesor Alcázar, es de suma importancia para Moulines. De hecho, la contemplación estética, cuando habla de la elegancia de las teorías, resulta ser el objetivo último de esa tarea reconstructiva que el propio Moulines identifica con la filosofía de la ciencia y lo cita de la siguiente manera. Dice así, comillas, el conocimiento que proporciona la filosofía de la ciencia sobre su objeto, paréntesis, a saber, las formas de la ciencia, es, cierra paréntesis, es, en consecuencia, un conocimiento de orden estético y su legitimidad la misma que la que poseen otras actividades artísticas. Y dice el profesor Alcázar
que la propuesta de Moulines no proporcionaría una concepción adecuada para una genuina filosofía de la ciencia y de las relaciones de esta con las ciencias de la ciencia, más que abrir para la filosofía de la ciencia un espacio entre lo descriptivo y lo normativo, viene a ocupar con algunas enmiendas o arreglos el lugar de una filosofía de la ciencia descriptiva y por lo tanto no suficientemente distinguible todavía de las demás ciencias de la ciencia. Y cuando estamos hablando de las demás ciencias de la ciencia, estamos hablando de la sociología, de la psicología y de la historia específicamente. En realidad, la disciplina propuesta por Moulines sería una ciencia de la ciencia, una especie de metaciencia, más cuya necesidad, por cierto, resulta difícil de justificar más allá del mencionado goce estético al cual él se refiere y no una genuina filosofía de la ciencia, lo cual estaría de alguna manera dándole razón a Paul Feyerabend cuando habla acerca de que se constituye en una materia bastarda. Por otra parte, la concepción hermenéutica que señala Moulines solo es plausible si previamente se acepta, llamémoslo así, un adelgazamiento excesivo del contenido de los adjetivos descriptivo y normativo, que son algunos de los que hemos venido a lo largo de esta disertación planteando. En primer lugar, no es en ese concepto estrecho de descripción como contrapuesto a la interpretación en lo que están pensando quienes contraponen las ciencias de la ciencia en tanto descriptivas a la filosofía de la ciencia en tanto normativa. Muy seguramente aquellos podrían admitir sin dificultad que la ciencia de las ciencias son interpretativas en el sentido de Moulines. En segundo lugar, Moulines ofrece una caracterización que es muy discutible de lo que sería una filosofía de la ciencia normativa, pues señala que sería un conjunto de normas a priori que deben seguir los científicos. Y en ese sentido han habido muchas críticas a lo largo del último siglo con respecto a eso, porque no puede ser que desde una perspectiva donde no hay la experiencia de la práctica científica se establezcan unas normas antes de la experiencia de cómo se debe abordar la experiencia científica. Si justamente el encuentro con los objetos del mundo o con los fenómenos del mundo o con las entidades epistémicas y ontológicas del mundo sobre las cuales se hace investigación requieren justamente ese encontrar y no formular unas prescripciones a priori y simplemente desde los escritorios de las torres de marfil de los filósofos de cómo pueden proceder los científicos. Como se puede ver, ciertas concepciones de la filosofía de la ciencia rechazan que los juicios normativos de esta tengan ese carácter a priorístico. De no ser creíbles estas alternativas, quizás se tendría que, llamémoslo así, resignar a que la filosofía de la ciencia se redujera a la propuesta de Moulines. Esto es, algo que a muchos puede parecerles menos interesante que la epistemología y la filosofía de la ciencia tradicional. Nos estamos refiriendo aquí a que fuera solamente una disciplina interpretativa, una hermenéutica. Pero bueno, vamos a examinar ahora a fondo las razones para pensar que quizás no estemos condenados a esta concepción que plantea Moulines. Porque viene un tercer grupo de respuestas a la cuestión de la normatividad en la filosofía de la ciencia que lo constituyen las proposiciones naturalistas. Entonces, no sé si quieras, Astrid, entonces abordar esta primera parte de las naturalistas. Sí, señor. Entonces, en este conjunto pues encontramos respuestas que son variadas a la pregunta que ya se ha venido planteando con relación a la normativa de la filosofía de la ciencia. Entonces, una de las respuestas está inspirada en la que propone Quine
al problema de la normatividad en la epistemología naturalizada. ¿Qué es esto? Pues él dice, esta es una solución que tiene a su vez mucho en común con las posiciones convencionalistas de las que ya se enunciaron hace un momento y que se desarrolló por parte de Luis Francisco. De acuerdo con Quine, la epistemología naturalizada es una empresa normativa, solo en el sentido de que es una forma de discurso ingenieril o tecnológico que a partir de una investigación empírica prescribe cuáles son las mejores o los mejores medios para alcanzar los objetivos de la ciencia, en particular la predicción de estímulos sensoriales. Pero el que este sea el objetivo epistémico de la ciencia, pues queda fuera de la discusión al venir dado como una parte de definición de juegos del lenguaje, que en sí misma es la ciencia. En esto se diferencia, según Quine, de un discurso tecnológico como el de la epistemología, de unos genuinamente normativo como el normativo, como el de la ética. En el que este último sí aborda discusiones sobre valores últimos, pero no quedan claras las razones por las cuales Quine ahorra a la epistemología la tarea de considerar obligadas para la filosofía moral. Entonces, también queda como limitada su argumentación. Miremos entonces ahora, contrastando con el planteamiento de la epistemología naturalizada de Quine, en la propuesta que plantea el recientemente fallecido Ronald Geer, filósofo norteamericano. Él comparte ciertos elementos con posiciones constructivistas, relativistas y otros con las soluciones convencionalistas, como en el caso de Quine. Geer entiende la normatividad de la filosofía de la ciencia únicamente en términos de racionalidad instrumental. Al igual que los sociólogos constructivistas, admite que las reglas del método científico y los mismos modelos científicos son medios para realizar intereses muy diferentes de los científicos, tanto intereses epistémicos como no epistémicos, y que desde el punto de vista de la racionalidad instrumental, no hay criterio alguno para excluir algunos de esos intereses como genuinos objetivos de la práctica científica. Esta concepción de Geer a las posiciones relativistas se ve matizada de forma importante por su afirmación de que la ciencia es en su esencia una actividad representacional. De ahí se sigue que su objetivo último sea obtener modelos científicos semejantes en ciertos aspectos a los sistemas reales. Ahora bien, pues la amenaza del relativismo reaparece si se tiene en cuenta que cualquier cosa es semejante a cualquier otra en algunos aspectos, por lo que resulta de gran importancia saber cuáles son, en cada caso, los criterios de la comparación. Pero esos criterios vienen dados por intereses de los científicos en cada momento y como ya se ha señalado a lo largo de esa disertación, Geer no admite que la normatividad puramente instrumental de la filosofía de la ciencia juzgue acerca de la racionalidad o irracionalidad de la elección de unos u otros fines por parte de los científicos. Entonces, en ese sentido, vemos estas discusiones, estas posturas que tienen que ver con el relativismo, el convencionalismo, la epistemología naturalizada y este constructivismo último de Ronald Geer, y nos lleva a abordar el tercer elemento que el autor del texto señala, que es la reivindicación de la discusión normativa de los fines y no solamente de los medios en el campo del desarrollo científico. En ese sentido, pues viene ya una primera manifestación por parte
de Larry Laudan, que voy a dejar que Astrid, por favor, entonces manifieste. En ese caso, pues Laudan ha propuesto una variante diferente a la solución que se refiere a la naturalista. De acuerdo con esta, pues la filosofía de la ciencia es normativa exactamente de la misma forma que lo es la propia ciencia. Si hay alguna diferencia, lo es solo en grado y de relativa división del trabajo. Pues en vez de preguntarnos cómo son posibles los juicios normativos en un ámbito de discurso supuestamente a priori, como sería el de la filosofía de la ciencia, podemos aprender de cómo se realizan esos mismos juicios en el curso de la misma actividad científica y el papel que juega la información empírica en la justificación de esos juicios. A su vez, sin embargo, la propuesta de Laudan niega que la normatividad que encontramos en la propia actividad científica y por consiguiente la normatividad de la filosofía pueda reducirse al modelo de racionalidad instrumental. De acuerdo con Laudan, ha formado parte de la propia actividad científica la discusión y en ocasiones la sustitución de los objetivos epistémicos perseguidos en las diferentes disciplinas científicas, desde luego, por sus objetos de investigación y por los problemas que al interior pues ve uno que se han planteado. Laudan intenta explicar cómo es posible que no solo las teorías y los métodos de la ciencia, sino también los objetivos epistémicos de esta cambien con el tiempo sin que se ponga en peligro la racionalidad de la ciencia. Para ello, pues construye el conocido modelo reticular de la racionalidad científica. Vamos a ver de qué se trata. De acuerdo con Laudan, podemos distinguir en la ciencia tres niveles: fáctico, metodológico y axiológico, que mantienen entre sí relaciones no jerárquicas en cuanto a la justificación de sus contenidos. En un modelo jerárquico, las relaciones de justificación operarían siempre en un solo sentido, dependiendo así de la justificación de las teorías, nivel fáctico, de unas reglas del modelo científico que son este nivel metodológico, y estas a su vez de su adecuación para realizar los objetivos y valores de la ciencia correspondientes al nivel axiológico. Dice Laudan, en cambio, el modelo reticular que propongo, pues se dan las relaciones de justificación en los tres niveles de forma que, por ejemplo, los objetivos, valores de la ciencia puedan ser juzgados por su coherencia con las reglas vigentes del método científico y teniendo en cuenta la información empírica que el nivel fáctico proporciona acerca de la realizabilidad de tales objetivos. El método de Laudan reconoce un hecho histórico que señaló antes, que es la existencia de cambios con los objetivos epistémicos de la ciencia. Este hecho por sí solo pone en entredicho la posibilidad de establecer dichos objetivos puramente a priori, pues si resultaría osado que la filosofía, sin atender a la práctica científica real, estableciera a priori esos objetivos. Más osado aún sería dictar los cambios futuros en la axiología de la ciencia y a la manera de un dios relojero cartesiano, sin buscar la justificación de los cambios en la propia práctica de la ciencia. Entonces, de esta manera, pues está haciendo un cuestionamiento a la forma como se ha abordado también esta forma de ver lo normativo. El modelo, de acuerdo con Laudan, permitiría explicar cómo es posible el cambio de cada uno de los niveles de la ciencia de forma gradual, evitando las amenazas que las situaciones revolucionarias planteadas al estilo kuhniano, con sus conversiones y sus inconmensurabilidades, plantearían a la racionalidad de la ciencia. Podríamos resumir esto que se ha desarrollado en este tercer punto sobre las distintas posturas,
que desde el punto de vista del tema que hemos venido tratando en esta disertación, referida a la posibilidad de una genuina normatividad en la filosofía de la ciencia, la propuesta de Laudan explicaría de forma bastante verosímil cómo es posible dicha normatividad. En primer lugar, dicho modelo da cuenta de la discusión racional de los fines y valores epistémicos de la ciencia, y no solo de sus teorías y métodos. En segundo lugar, el naturalismo de Laudan establece la continuidad entre ciencia y filosofía de la ciencia, de modo que los procedimientos para el debate normativo que él reconoce en la práctica de la ciencia serían trasladables sin más a las discusiones propias de los filósofos de la ciencia. Ahora bien, por filosóficamente adecuado que pueda parecernos el modelo reticular que planteó Laudan en boca de Astrid, a la hora de explicar cómo es posible una filosofía de la ciencia genuinamente normativa, surgen algunas dudas sobre su correspondencia con la práctica real de la ciencia. En particular, queda por responder la cuestión formulada insistentemente por los historiadores y los sociólogos postcunianos, es decir, décadas de los 70 en adelante, y recogida, como ya se ha dicho, por los filósofos naturalistas de la ciencia como Ronald Gere, del papel de los intereses no epistémicos en la justificación de valores epistémicos, métodos y teorías científicas. Pues los objetivos y valores que incluye Laudan en su nivel axiológico son exclusivamente epistémicos. Y ahí es donde vemos lo que desde el principio señalábamos, que cuando hay el enfoque estrictamente epistémico e incluso ontológico, lo estamos viendo desde una visión muy clásica de la filosofía de la ciencia. Esto da lugar a un modelo de racionalidad de la ciencia que es estrictamente internista. Y vale la pena pues ahorita explicarlo. Este modelo internista de filosofía de la ciencia es la manera clásica como la filosofía de la ciencia abordó sus problemas viéndola desde sí misma. Pero justamente con la visión historicista que propuso Kuhn y después con las rupturas que planteó Feyerabend y después el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, la aparición de la psicología de la ciencia y la historia de la ciencia, pues se vio esta otra posibilidad de la mirada externalista. En ese sentido, entonces, vale decir que Christine Schrader-Frechet ve en esta ausencia de valores no epistémicos una falta del modelo reticular de Laudan. Es como una mesa con una pata coja y propone añadir un nivel más a dicho modelo, el de los valores y de los objetivos morales, que tienen que ver con aspectos extra epistémicos, extra científicos. Algunos lectores de las obras de todos estos filósofos de la ciencia quizás contemplen las últimas consideraciones que se han dado por parte de los distintos pensadores con cierta extrañeza, pues para estas personas puede resultar un poco verosímil que los objetivos epistémicos de la ciencia cambien realmente y que al poder cambiar, estos objetivos epistémicos obliguen a incluir en el debate normativo de la filosofía de la ciencia no solo las discusiones metodológicas, sino también las axiológicas. También se podría considerar aún extraño que escuchar que la justificación de los contenidos de la ciencia pueda depender en algún sentido de la elección de valores y objetivos morales. Esto si se sigue en una perspectiva de análisis internalista dentro de la filosofía de la ciencia. Seguramente muchos quienes han hecho lecturas clásicas de filosofía de la ciencia estarían inclinados en pensar que las cuestiones morales y las políticas relativas a la ciencia, como sus usos, las prioridades en investigación o las prácticas de investigación que deben considerarse moralmente reprobables, pertenecen exclusivamente al ámbito de la filosofía práctica
y que no tienen que ver con la filosofía de la ciencia. Y esto es parte de esa visión clásica de la filosofía y prácticamente de la filosofía de la ciencia, y estas realmente deben ser reconfiguradas, porque quienes piensen así seguirán pensando que todos estos otros problemas deberían ser tratados exclusivamente por los profesionales de la filosofía moral y la filosofía política. Pero la necesidad aquí es de ampliar el espectro y que dentro de los análisis de la filosofía de la ciencia, todos los aspectos axiológicos, los aspectos éticos, los aspectos políticos estén en configuración con lo que ha propuesto el historicismo kuhniano, lo que ha propuesto la ruptura de Feyerabend, lo que ha propuesto el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, lo que ha propuesto el constructivismo de Ronald Gere, lo que ha propuesto el naturalismo epistémico de Quine. Y entonces, en ese sentido, se podría entender mucho mejor en toda esa problemática de el carácter normativo que pudiera tener la filosofía de la ciencia con respecto a la ciencia misma. Bien, seguidamente el autor señala que quiere introducir un ejemplo de la ciencia reguladora para mostrar, en primer lugar, que la cuestión de los fines de la investigación científica no es algo que pueda darse por descontado, que suscite acuerdos unánimes o que permanezca a través de los tiempos y en contextos diversos. En segundo lugar, este ejemplo, le dice el autor, le va a permitir defender que el discurso normativo en la ciencia no solo se parece, al menos en ciertos casos y en ciertos aspectos, en particular en la necesidad compartida de ocuparse de los fines y no solo de los medios de la ciencia, al discurso normativo típico de la filosofía moral, sino que en ocasiones no es independiente de este. Se objetará quizás que se elija un contexto especial y favorable a las tesis que el autor quiere defender. Esto último, el autor mismo lo reconoce abiertamente y dice que no niega que es más fácil mostrar la importancia de las discusiones sobre los valores epistémicos y prácticos en el contexto de la ciencia reguladora que en otros escenarios más tradicionales de la investigación científica. Y señala que no está dispuesto a reconocer es que la ciencia reguladora sea un ámbito muy especial en el sentido de poco representativo o con poco peso dentro de la práctica tecnocientífica actual. Y él pues le da un hipervalor, cosa que yo comparto, pues la ciencia reguladora está adquiriendo una importancia social cada vez mayor y está atrayendo una inmensa cantidad creciente de recursos económicos y humanos. Y aquí es ¿por qué? Porque se empieza a entender que la actividad científica, entiéndase la ciencia, es una actividad de producción industrial, que es institucionalizada, que es corporativizada y que tiene que ver con el manejo de los capitales en la dinámica del capitalismo. Entonces, teniendo en cuenta que a pesar de ello, los filósofos de la ciencia siguen sin dedicarle toda la atención que merecería y siguen ocupándose de mucha mayor medida de otras formas más tradicionalmente propias de la filosofía de la ciencia clásica, deben ocuparse de la práctica científica. Entonces, en ese sentido, se aborda el último caso de esta disertación, que es el caso de la ciencia reguladora en los términos de la tecnociencia actual. Entonces, en ese sentido, dejo la palabra a Astrid para que inicies el proceso y yo te voy apoyando en la medida en que vayas avanzando. Gracias. Pues al respecto, la expresión de ciencia reguladora se ha usado con regularidad o habitualmente, perdón, para referirse al tipo de actividad que realizan los científicos cuando asesoran a los responsables políticos, ya se trate de en el ámbito legislativo o en el ejecutivo, en la toma de decisiones.
Incluye una gran variedad de actuaciones como ayudar a establecer qué sustancias deben considerarse tóxicas o por tanto prohibirse como aditivos alimenticios, qué número de decibelios no deberían superar las motocicletas en sus niveles de contaminación acústica o qué porcentaje de presencia de plomo es tolerable en las aguas potables. Sobre la base de informes científicos como estos, pues los responsables políticos desarrollan numerosas normativas que regulan actividades como la producción industrial, la investigación farmacéutica, el envasado de productos, las condiciones de trabajo, el diseño de numerosos artefactos y un largo listado que podría tenerse en cuenta aquí. Es sabido que por todas estas nuevas formas de la actividad científica está adquiriendo año tras año un peso mayor y una presencia más decisiva en la sociedad contemporánea y que la importancia de la ciencia reguladora no puede sino crecer en un mundo cada vez más consciente de los riesgos ambientales mmm, asociados a las diversas actividades humanas y que cada día acoge buen número de nuevos artefactos y sustancias químicas cuya potencial peligrosidad es necesario evaluar. Si me permites un paréntesis, Astrid, que quiero colocar acá. Eh, entonces, quienes estén observando el video se podrán dar cuenta que hoy por hoy no se puede estar viendo el problema de la ciencia como un problema abstracto de tipo estrictamente teórico y metodológico, es decir, de los valores epistémicos de visión interna, como lo señalábamos anteriormente. Hoy estamos viendo que la ciencia es una práctica institucionalizada, corporativa, que está financiada y que está vinculada con la producción económica de bienes y servicios. Y en ese sentido, el carácter de regularización de la actividad científica está dada también por estructuras jurídicas, estructuras legales que tienen naturaleza nacional, pero también tienen naturaleza internacional. Y en ese sentido es interesante ver cómo los aportes de la sociología, el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, la historia de la ciencia, la visión de la epistemología naturalizada, la política científica y todos los análisis que puedan tener en relación con lo histórico y geoestratégico empiezan a tener un valor fundamental en el carácter regulador de la actividad científica. Eso era lo que quería hacer de paréntesis. Puedes continuar, Astrid. Sí, y pues aquí el caso interesante que nos está colocando el autor, pues específicamente está vinculado con Estados Unidos, que estamos hablando pues de esas potencias eh, económico-políticas y tecnocientíficas en el contexto actual, en donde se ha producido la mayor parte de publicaciones sobre ciencia reguladora y tiende a identificarse esta con la actividad de diversas agencias que se crearon a partir de los años 70 para auxiliar el rápido crecimiento de la regulación gubernamental en diversas actividades. Entre ellas podemos mencionar entonces las siguientes. Sí, ahí tenemos la Environmental Protection Agency, la Occupational Safety and Health Administration, la Food and Drug Administration, la Office for Technology Assessment, que sí son 4 de esas agencias conocidas como EPA, OSHA, FDA y OTA. Y pues que dice que sin embargo podemos darle una expresión a la expresión un significado más amplio, ya que en muchos países esas actividades no siempre son realizadas por agencias al modo norteamericanos, sino por una variedad de agentes institucionales o individuales que incluyen departamentos universitarios, comités constituidos ad hoc, expertos consultados puntualmente, entre otros.
Así que la ciencia reguladora posee varias características que la diferencian de los que podemos llamar la práctica científica tradicional. Entre ellas, pues cabe destacar estas tres que menciona. La primera, la gran y a menudo inmediata relevancia social de sus veredictos que pueden afectar a la salud o a la seguridad de muchas personas y son por ello objeto de escrutinio y debate público. La segunda es las condiciones de subdeterminación empírica muy elevada en la que frecuentemente deben establecer sus recomendaciones los expertos. En efecto, con frecuencia los datos son en estos contextos insuficientes, escasamente fiables o compatibles con hipótesis contrarias, lo que frecuentemente hace que la interpretación de esos datos pueda resultar extremadamente controvertida. Y la tercera, la premura con que a menudo se demanda un veredicto por parte de los expertos. Este tercer rasgo implica que, a pesar de las importantes consecuencias sociales, sanitarias o ambientales que puedan tener los informes de los practicantes de la ciencia reguladora, no siempre es posible esperar a que se supere la situación de subdeterminación empírica descrita en lo que antes se mencionó. Así, pues resulta común que en este tipo de actividad los expertos se enfrenten a la presión de emitir rápidamente un veredicto a partir de datos insuficientes y controvertidos sobre un asunto socialmente sensible y atentamente vigilado por consumidores, políticos, empresarios y otras partes interesadas. Por ejemplo, una agencia encargada de dictaminar si una sustancia que se pretende utilizar como aditivo alimentario es o no potencialmente cancerígeno y que tiene que sopesar por lo menos estos tres elementos. El primero, las consecuencias sanitarias que tendría el permitir la comercialización de un producto que resulte ser efectivamente carcinógeno. Segundo, el coste económico y las desventajas sociales de prohibir una sustancia inocua o incluso altamente beneficiosa desde el punto de vista económico o alimentario. Y tercero, el coste económico y social de aplazar la decisión hasta disponer de datos completamente concluyentes al respecto. Entonces, aquí vemos que es lo que en el día a día pues está presente y que si nos hemos enterado del asunto ha sido por las demandas o por los escándalos que se generan, más no porque realmente eso sea parte de la discusión pública. Y desde el punto de vista, sí señor. No, sigue, tranquila. Desde el punto de vista pues de la filosofía normativa de la ciencia, pues resulta esto interesante preguntarse por características que habría de poseer una decisión adecuada en tales circunstancias. En particular, resulta interesante preguntarse si consideramos correcta en todos los casos una decisión que respondería a los criterios tradicionalmente atribuidos a la buena ciencia, entre comillas. Por ejemplo, podría darse el caso de que un buen veredicto de esos casos no coincidiera con el juicio verdadero, también entre comillas, que los expertos habrían emitido de haber podido disponer de todos los datos relevantes, dado de que muchos de esos casos no es aplazable la toma de decisiones y que esa decisión ha de tomarse a veces en circunstancias de severa subdeterminación empírica, que puede suceder perfectamente en el veredicto. En un día juzgamos adecuado dado la información disponible, el método que se ha aplicado y los objetivos epistémicos y prácticos que juzgamos valiosos, pero luego resulte que estos eran falsos. Naturalmente, entonces, tendremos que reconocer que nuestro juicio pasado, mediante el cual, por ejemplo, declaramos tóxica una sustancia realmente inocua, pues sucede al revés y era un juicio falso. ¿Por qué equivale esto a... ¿Por qué equivale esto a tener que reconocer que la decisión no fue la adecuada? También muy riesgoso en el momento de tomar todas esas decisiones. Así que el centro del análisis
de sustancias potencialmente tóxicas por parte de un laboratorio sería uno de esos elementos a tener en cuenta. Y desde el punto de vista de estos criterios habitualmente atribuidos a la investigación científica, el objetivo podría ser descubrirse como el de averiguar si realmente la sustancia es tóxica o no, o al menos situarse en condiciones de afirmar si lo es o no con grado elevado de seguridad. En una investigación de este tipo puede cometerse por lo menos dos tipos de errores. Uno que tiene que ver con falsos positivos, que se declara tóxica una sustancia cuando realmente no lo es, o falsos negativos, que se declara inocua una sustancia cuando realmente es tóxica. Entonces, esta práctica, o por lo menos al interior de la práctica científica, se describe habitualmente en términos tales como averiguar la verdad sobre algo, predecir acertadamente lo que va a ocurrir, entre otros aspectos. Y en este caso, si las evaluaciones de toxicidad se consideran parte de la práctica científica estándar, habría que concluir que el objetivo debe ser excluir el error por completo o en la máxima medida posible. En otras palabras, se trataría de excluir con un margen de error muy reducido tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Muy bien. En la práctica de la ciencia reguladora hay que incluir otros criterios, además de los que ya se han venido señalando por parte de Astrid. El tiempo es importante no solo por razones económicas. Ya sabemos que la ciencia está imbrincada dentro del proceso de producción económica de bienes y servicios. También puede serlo por razones sanitarias si la sustancia cuya posible toxicidad se está evaluando es un medicamento útil cuya introducción en el mercado se retrasa mientras dura el proceso de su evaluación, o si se trata de una sustancia ya en el mercado que urgiría retirar si se confirma su toxicidad. Entonces, observen aquí cómo ya son unas dinámicas que tienen que ver con procesos económicos y sociales que necesariamente impactan el proceso normativo sobre la actividad científica y el proceso de la investigación y producción científica con respecto a esos resultados de la ciencia que tienen un efecto social. Vamos a tomar un ejemplo. Según los datos de la Environmental Protection Agency, que es agencia de protección ambiental, el año 1997 había en el mercado 72.000 sustancias químicas potencialmente tóxicas, de las cuales la agencia había evaluado solamente el 2%. Imaginen ustedes entonces esta dinámica que tiene que ver con el carácter normativo de la ciencia, la misma producción científica, la investigación relacionada con esta, el sistema legal y la dinámica económica, los intereses de quienes están produciendo esto, el temor a las pérdidas, pero también la amenaza a la salubridad pública. Por otra parte, el coste económico de las pruebas de evaluación de la toxicidad o no de las sustancias de un producto resultado de una actividad científica no se puede desdeñar, pues de ser muy alto, este costo puede poner en peligro la rentabilidad de producir una determinada sustancia resultado de un proceso de investigación científica, con lo que se verían perjudicados no solo los intereses económicos de alguna corporación o empresa, sino también de los propios consumidores, que pueden quedar así privados del acceso a un producto que pudiera ser útil, aunque también pudiera ser riesgoso. Dada esta situación, y aquí vamos viendo cómo el carácter de la prescripción en la ciencia no solamente toca los aspectos del análisis interno de la filosofía de la ciencia, sino la parte externa también.
Dada esta situación, algunos autores sostienen que sería moralmente irresponsable defender que la práctica científica debe limitarse a perseguir valores epistémicos, como la verdad o el acierto predictivo, la estructura metodológica, todos los asuntos de orden lógico, racional, semántico de las teorías y sus resultados empíricos. Karl Cranor, por ejemplo, afirma que el objetivo de las evaluaciones de riesgo no puede definirse en términos de tales como establecer la verdad o alguna otra de las fórmulas habitualmente aplicadas a otras áreas de la investigación en la ciencia misma, ni de los análisis propios de la filosofía de la ciencia internalista, sino en términos de minimizar los costes sociales derivados de ambos tipos de errores, ya sean estos falsos positivos o sean falsos negativos, tal como lo explicó en su momento Astrid, así como los costes de los procedimientos de evaluación, porque muchas veces los costes de los procedimientos de evaluación, dada la naturaleza altamente tecnificada que tiene hoy la ciencia y la tecnología, o la tecnociencia, llamémoslo así, hace que estos valores aumenten y los costes lleven a una situación que dentro de la dinámica del capitalismo sería un negocio a pérdida. Vale decir que atribuir unos y otros objetivos a la práctica de la ciencia reguladora es una decisión de carácter normativo, y eso es entendible. En particular se trata de una decisión de carácter moral, pero también es de carácter político. Y aquí hay que subrayar que se trata de una decisión con consecuencias tanto morales como políticas, y en ambos casos, tanto si se opta por el objetivo de minimizar los costes sociales como atenerse a los objetivos puramente epistémicos que la práctica científica considera estándar o normativa, se opta por valores y se favorecen consecuencias sociales diversas, y esto tienen unos impactos que naturalmente se van a reflejar, ya sea en el desarrollo de nuevos programas de investigación, ya sea en efectos en la salud pública, ya sea en la satisfacción de los clientes que consumen un determinado producto resultado de un proceso de investigación. Entre las consecuencias de guiarse por los criterios de la concepción estándar de la ciencia está en primer lugar el aumento de los costes. Pero hay una segunda consecuencia de mayor importancia, es el incremento en el número de los falsos positivos. En efecto, la práctica científica estándar tiende a tratar las sustancias potencialmente tóxicas como la justicia trata a los reos en un juicio. Esto es, presuponiendo la inocencia de estas mientras no se demuestre lo contrario. Y esto es un real peligro para la sociedad. Cuando una sustancia que supuestamente cura un determinado tipo de malestar realmente tiene un carácter tóxico, cuando entra en ese proceso de juicio, que es un juicio tanto jurídico, pero también es metodológico científico sobre su toxicidad, se parte del concepto de que es inocua, que no le causa daño a nadie, como si fuese el caso de, en el proceso penal, un acusado que participa del principio de inocencia. No, el principio de inocencia, de que hasta que no se le demuestre que es culpable, no será culpable. Y en este caso, hasta que no se le demuestre el carácter tóxico, no será tóxico. Ese es un lío. De este modo, de acuerdo con los criterios de lo que tradicionalmente se ha considerado buena práctica científica, esas 72,000 sustancias de las que se habló hace un rato, antes habrían de seguir en el mercado hasta que la actividad científica no estableciera de forma rigurosa y concluyente, y también muy lenta, que alguna de ellas es nociva. Y ustedes se darán cuenta que eso tiene unos costes, pero terribles, de consecuencias para la sociedad. Podemos decir en otras palabras, el ideal de la neutralidad científica, de acuerdo con el cual el conocimiento científico debe ser evaluado utilizando únicamente los valores epistémicos y no los valores prácticos, es en el caso de la evaluación de las sustancias potencialmente tóxicas más beneficioso para la industria que para los consumidores. Y por eso digo, es que genera unas consecuencias sociales
que son nefastas. Y de esto hay muchos ejemplos que se han dado principalmente en los Estados Unidos, que han generado posteriormente, cuando se ha demostrado realmente la toxicidad de algunos elementos de algo que se suponía que era beneficioso para la salud, ha llegado a demandas multimillonarias en las cuales pues en algunas ocasiones los consumidores han logrado tener una reivindicación. Perdón, ¿y qué me dices de esas experiencias y prácticas donde definitivamente las personas sobre las cuales se aplican los medicamentos o los dispositivos se tratan de grupos vulnerables que no tienen ni siquiera formación para poner sus denuncias? Por supuesto, y esto se da a nivel ya no solamente al interior de un país, sino transnacionalmente, y esto ha sucedido con países de África y países de América Latina, Sí. donde corporaciones de la industria farmacéutica han hecho ese tipo de experimentos, donde las cobayas o ratas de laboratorio han sido poblaciones. Sí. Bueno, así, al menos en el ámbito de la ciencia reguladora, no parecen tener razón quienes sostienen que la ciencia posee unos valores objetivos, valores y objetivos permanentes. Pues el desarrollo de estas nuevas formas de utilizar el conocimiento científico ha llevado a poner en cuestión algunas convicciones muy arraigadas sobre la buena práctica científica y los criterios para valorar sus métodos y sus resultados. Yo considero que quienes hayan llegado hasta este momento en el video se darán cuenta que el examinar la ciencia desde una perspectiva simplemente internalista, en esa división clásica entre lo que piensan los científicos y los filósofos, se queda totalmente corta. Y por eso ese modelo tradicional de una filosofía de la ciencia internalista tiene que llevar a este otro tipo de análisis. En los últimos años se ha producido un interesante debate dentro y fuera de las agencias de regulación, en el que ha tomado parte científicos, filósofos y políticos con respecto a los criterios y los valores u objetivos de la ciencia reguladora en diversos escenarios. Y aquí ya no queda como parte de cátedras de filosofía de la ciencia, sino que tiene que ver con política científica, política regulatoria sobre los productos, distribución, economía, y pues se entiende que naturalmente quienes intervienen en estos debates son conscientes de que el resultado de los mismos son importantes no solo desde el punto de vista de la filosofía moral y la filosofía de la ciencia, sino que tiene unos efectos de orden social, político y económico. Y en efecto, pues la elección de unos valores u otros como criterios de ciencia reguladora puede determinar la elección del método de investigación, y esa elección puede determinar a su vez los costos, la duración y hasta los resultados de la evaluación de los productos resultado de investigación científica. Entonces, bueno, no sé si haya más cosas que quieran ustedes tratar sobre estos temas. Yo, por lo pronto, pues ahí ceso y les dejo a ustedes pues para que planteen sus propios pensamientos. Sí, en realidad lo difícil aquí es cómo poder encontrar ese límite que permita realmente poder contar con criterios que sean de total confiabilidad o que permitan hacer un ejercicio que atienda a asuntos de efectividad por el lado también social, pero también en relación a la forma como se construye racionalmente todos estos métodos, esta normatividad, lo cual pues lo hace un nivel muy complejo porque cada uno de los campos científicos pues tienen unos impactos diferentes. Y en los casos en los que se quedan en las abstracciones, como son las teorías generales para la física, bueno, son ensayo, prueba, error, pero cuando tienen un impacto en lo humano, en las condiciones de vida de grupos en particular, pues son irreversibles. Claro, pues es que resulta que uno pudiera verlo desde una filosofía general de la ciencia. Si lo ve uno desde una filosofía general de la ciencia, seguiría haciendo el examen internalista. Pero si lo ve desde una filosofía de las ciencias y
filosofía de las ciencias en las prácticas científicas, aquí en esta segunda parte que estoy señalando, necesariamente uno ve que el carácter regulador de la ciencia va más allá de lo que tradicional en la forma internalista se vinculaba. Y es necesario establecer otros elementos que tocan con la historia, la política, la economía, la sociología, todos los sistemas reguladores de carácter jurídico, todo el asunto de la filosofía moral y la filosofía práctica social. Y en ese sentido, vamos a ver que hoy por hoy, por ejemplo, en la producción de alimentos ultraprocesados, ocurre que hay una inmensa cantidad de trabajo científico previo de laboratorio que permite que haya la transformación de unas sustancias en otras, de elementos que se van a convertir después en alimentos. Pero estos procesos de investigación científica que en sentido práctico van a posteriormente generar productos que son de consumo, también tienen unos efectos. Y aquí vamos viendo cómo las inversiones que se hacen, por ejemplo, por parte de corporaciones financieras que sostienen laboratorios de medicamentos, también tienen sus intereses en la financiación de megacorporaciones que tienen que ver con la industria de alimentos. Y justamente sabiendo que hay cierto tipo de alimentos que pueden generar cierto tipo de afecciones de salud, por el lado de las industrias farmacéuticas se generan los dispositivos farmacéuticos que supuestamente pueden curar las enfermedades que generan unos supuestos alimentos ultraprocesados, y se empieza a generar una especie de ciclaje, ¿sí? De una ruleta donde los intereses van jugando de tal manera que a las poblaciones se les puede enfermar a través de la producción de determinado tipo de alimentos ultraprocesados, pero que se les tiene la respuesta a través de los sistemas de salud, que también son financiados en muchos casos por instituciones financieras privadas que tanto financian la industria de los alimentos como la industria farmacéutica. Y esto con la connivencia de los distintos estados nacionales con su régimen jurídico-político, que hace que a través de organizaciones tanto internas de los países como externas de entidades multilaterales, tipo como la OMC, la OCDE, la Unión Panamericana de la Salud, las oficinas como la UNESCO y otras, hagan también que a través de ellas se promuevan todas estas dinámicas. Y al promover estas dinámicas se genera un sistema en el cual se alimenta a la gente para que enferme y por el otro lado para que se cure o que se enferme de otra cosa con la cura que se le haga para algún mal que se ha producido a través de la ingesta de alimentos ultraprocesados. Y así sucesivamente. Hoy por hoy podemos decir que la actividad científica está conculcada por la dinámica de la producción de bienes y servicios, y en particular de lo que tiene que ver con la producción de alimentos y la producción de fármacos, de fármacos, medicamentos, pero por supuesto hay otra serie de elementos que tienen que ver con los energéticos, que tienen que ver con la producción industrial y otros en una dinámica ultra compleja que podemos denominar de tecnociencia, que está al servicio de la dinámica de la economía. Tú ibas a decir algo. Sí, y yo le sumo a esto que estás diciendo, o sea, viéndolo no solamente en el sentido de quienes toman las decisiones para la producción tecnocientífica, sino también de cómo la misma sociedad, de una u otra manera, como que está conectando con ese tipo de cosas. Claro, En el sentido de que sabiendo nosotros mismos como población que muchas de ellas traen este tipo de consecuencias, dicen, no, pero yo prefiero, porque esto y porque aquello, como tratando también de hacerse una lavada. Pero bueno, vamos a explicar eso también, Astrid, porque es que resulta que justamente todo este conglomerado tiene unos medios de difusión
y tiene unos medios de comunicación y de generar opinión pública a través de distintos medios de comunicación masiva que hacen ver bien el consumo, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados, de la propaganda acerca de los sistemas de salud, de la propaganda de los sistemas de seguridad. El consumo de medicamentos que uno mismo sabe que a la larga van a hacer daño. Sí, pero es que siempre todo está articulado. Aquí hay una articulación tal que hay una conculcación de la conciencia colectiva de las personas. Entonces, el asunto es como si fuese todo esto una matriz de red de relaciones ultra compleja, donde la actividad científica que promueve distintos tipos de producción industrial, farmacéutica, de teorías científicas de ciencias abstractas, química, bioquímica, petroquímica, de alimentos ultraprocesados y de todo lo que se quiera, que están reguladas por muchos manuales que desde los años 60 lo sabemos, el manual de Frascati con todas sus ediciones y los demás manuales en la producción tecnocientífica hace que todo esto esté regulado de tal manera que haya un sistema mega organizado que lleve a este tipo de cosas. Por lo tanto, esta es una visión crítica de la filosofía de la ciencia internalista e incluso de la filosofía de la ciencia de las prácticas científicas mismas. Porque aquí hay una opción política también que está, si es apoyar estos sistemas o denunciar estos sistemas. Claro. Y precisamente yo también veo que cada vez es por lo mismo de que se va introduciendo la conciencia humana en ese ejercicio, va a ser más difícil o se hace cada vez más difícil hacer esa distancia, el poder tener criterios para poder tomar como una actitud crítica. Claro, y justamente este tipo de videos puede ayudar de alguna manera, pues abrir alguna chispita de conciencia a algunas personas. Bien, sería todo lo que yo tendría que decir así, no sé si de pronto Ricardo, que nos ha escuchado y que ha tratado de estar allí, si tiene algún comentario o pregunta que pudiéramos cerrar con ello. Bueno, parece que no. Pero muy interesante y muy llamativo este tema, y muchas gracias, Francisco, por ponerlo pues de presente, porque esto es una manera también de que los que trabajamos en los temas de filosofía de la ciencia y de los temas de la ética científica, pues estemos al tanto de ello. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y un saludo a todos. Muchas gracias, Francisco. Con mucho gusto.